Hola a todos, bienvenidos a este webinar de Nailed. Soy Mari, hago parte del equipo, soy la encargada de hacer todos estos webinars, eventos, Nailed Talks que hacemos para ustedes. Y antes de comenzar el webinar de hoy y ya darle el micro a Patri, a Gabriel y a Marga, que son los verdaderos protagonistas de la tarde, quería contar algunas de las cosas en las que hemos estado trabajando en Nailed durante estas últimas semanas. Nosotros tenemos el propósito de convertirnos en el aliado de People para mejorar la experiencia del empleado, automatizando y guiando hacia las prácticas correctas en temas de engagement y performance. En miras de alcanzar este propósito, también queremos fortalecer la comunidad de HR. Entonces, por eso hemos lanzado un programa de People Partners que queremos darle voz a los líderes de recursos humanos para que en estos espacios puedan compartir sus experiencias, sus lecciones aprendidas, darle consejos y, por qué no, también aprender de otros profesionales del sector. Entonces, hemos seleccionado un grupo de embajadores de Nailed que nos representen en estos espacios y nos ayuden a enfocarlos mucho mejor para que sean espacios por y para líderes de People and Culture. Entonces, por eso está con nosotros Patricia Iglesias moderando este espacio hoy. Bienvenida, Patri. Hola, Patri buenas, ¿qué tal? es una de nuestras People Partners. Ella es súper promotora de Nailed, es People Officer en Texology y también es HR Influencer. Así que, Patri, te dejo aquí encargada. Yo voy a estar backstage. Así que gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas a todos, a todas. Tenemos a Gabriel y a Marga. Creo que es bueno que se presenten ellos dos por sí mismos. Si queréis, empezamos con Gabriel. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, Patri, gracias por la presentación y como dice, mi nombre es Gabriel y me especializo en el campo de People Analytics. Soy People Analytics Lead en Adevinta, trabajo en Barcelona y mi camino lo comencé un poco desde el lado de la ingeniería, ciencia de datos, análisis de datos y me fui yendo hacia el lado de recursos humanos y ahora ya hace 5 años que estoy enfocado en esto. Y la verdad que lo que más disfruto es esa combinación entre los números y la tecnología con el impacto en las personas, en su desarrollo, en su bienestar, sus resultados. Así que muy contento de estar aquí en este webinar. Muchas gracias, Gabriel. Entonces estás encantado con la IA, ¿no? Ahora mismo. Sí, totalmente. Es algo que me divierte mucho. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Y por otro lado tenemos a Marga. A Marga sí que ya la conocía. Gabriel no habíamos tenido el placer de coincidir, pero con Marga ya habíamos hablado varias veces. ¿Qué tal, Marga? Preséntate. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Encantada de volver a verte y encantada de coincidir también con Gabriel. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Marga Maldonado. Actualmente mi rol es de HR Director en un grupo de empresas tecnológicas que se llama Top Doctors. Y bueno, mi background en recursos humanos es de muchos años, no solo en el área de analítica de datos del área de People, sino que mi background es como generalista. Bueno, como especialista en selección comienza mi background profesional, pero a día de hoy me considero generalista. Y sí que es verdad que lo que sí que soy es una apasionada de la innovación en el área de recursos humanos, y creo que en estos años sí que he podido ver una gran evolución hacia el People Analytics, una gran vocación de los profesionales de recursos humanos que quieren abrazar los datos para poder basar las mejores estrategias en el área de People. Y bueno, enganchada a esta tendencia, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que lo bonito de teneros a los dos aquí es que sois como esas dos patitas, ¿no? La experiencia y el expertise en ese área de recursos humanos y ese expertise concretamente en el área de datos, ¿no? Yo creo que es muy importante, yo que soy una apasionada de la cultura empresarial, tener datos para darnos valor y para dar valor a lo que hacemos dentro de los departamentos de recursos humanos, que es lo que nos ha costado durante muchísimos años y que cada vez vemos que es más valioso, ¿no? Genial, pues empezamos. Voy a ir lanzando preguntas. Sentiros libres de ir respondiendo y sobre todo la gente que nos estáis escuchando, también sentiros súper libres de preguntar cositas en el chat, porque yo creo que el gran reto que tenemos hoy en día cuando hacemos webinars es aportar valor y explicar cosas diferentes, ¿no? Yo creo que hay muchísimos datos por ahí, hay muchísimos podcasts, hay muchísimas charlas y lo complicado realmente es explicaros cosas diferentes. Así que
Aunque es verdad que yo tengo preparadas algunas preguntas, si queréis lanzar alguna cosa por el chat, muchísimo mejor y así vamos improvisando, ¿no? Venga, pues voy a lanzar la primera, que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. ¿Cómo definiríais, cualquiera de los dos, cómo definiríais una cultura empresarial que esté orientada a datos en este contexto que estamos hablando de recursos humanos? ¿Cómo lo haríais? Yo, si me dejas, Gabriel, Vale. lo primero que querría hacer es aquí una introducción en cómo veo yo, ¿no? El contexto de recursos humanos. Para mí trabajar en recursos humanos es como si metes en una coctelera las tendencias, o sea, tendencias teniendo en cuenta todo aquello que hace, que mueve a las personas a entrar en empresas, a mantenerse en las empresas, o sea, todo aquello que emerge en el mercado en cuanto a gestión de personas. En segundo lugar, el conocimiento de los profesionales de recursos humanos, ya sea por su background formativo o por su propia experiencia. En tercer lugar, y también tiene un papel importante en recursos humanos, el instinto, ¿vale? Aquello que te mueve por dentro y te dice esto va a funcionar. Y yo creo que los que llevamos muchos años hemos trabajado en recursos humanos mucho con el prueba-error. Y por último, y tomando una presencia fuerte, la parte de los datos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta y teniendo en cuenta esto que yo entiendo, el cómo hacemos recursos humanos, estos 4 ingredientes, creo que esas culturas orientadas a los datos son aquellas que toman en cuenta las evidencias cuantitativas y analizan los datos en lugar de basarse únicamente en los otros 3 ingredientes. Entonces, yo creo que básicamente, de forma muy simple, es esto. Muy bien. ¿Y crees que Totalmente de esto... acuerdo. Perdona, Gabriel, que te he cortado. Digo que le preguntaba a Marga que si ella cree que estos datos ayudan a justificar decisiones que se tomaban antiguamente o hace unos años sin estas evidencias tan fieles, ¿no? Estas analíticas y que teníamos que trasladar a lo mejor al CEO o a la CEO y teníamos que decir, oye, mira, pues tenemos que tomar este tipo de decisiones en base a qué, ¿no? Y a veces decíamos, es que creo que tiene que ser así porque lo noto, ¿no? A lo mejor esto es lo que nos ayuda un poquito más. Sí, pero más que justificar, fíjate que me preocupa más el que nos ayuda a planificar. O sea, cada vez Totalmente. trabajamos más los datos de forma predictiva. O sea, creo que o sea, necesitamos tener, y además nos sentimos más seguros, ahora que tenemos tanta información disponible y tantos datos para poder, nos permite más el hacer, no lanzar una política de gestión de talento y cruzar los dedos y decir, por favor, que salga bien. No, es Exacto. que tengo indicadores que me dicen que va a salir bien. Exactamente, y a mí me gusta mucho este concepto de bajar la tierra, ponerlo en palabras simples y decir qué es una cultura orientada a datos en recursos humanos, ¿no? Y es lo que están comentando recién, es hablar que nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras acciones están basadas en conclusiones que vemos de esos datos. En una cultura así, naturalmente, nuestra forma de pensar nos lleva a tomar acciones que se alimentan de ver que un indicador está empeorando o está mejorando o que tenemos una oportunidad de mejorar algo. Y para dar ejemplo, en el reclutamiento, por ejemplo, si estamos viendo que demoramos mucho en contratar nuevas personas, quizás podemos analizar a partir de este indicador si tenemos que contratar a alguien más para hacer este reclutamiento y ahí bajar nuestro tiempo de contratación. Como que ese análisis y esa propuesta justificada es lo que nos va a ayudar a ir progresando y siempre trabajando en esta cultura orientada a los datos, ¿no? Muy bien. Un poco también a la inversa es tomar una decisión sin métricas, es como conducir con los ojos cerrados. A mí me gusta un poco dar esa analogía porque no sabemos de dónde venimos, no sabemos de dónde vamos y un poco es esperar que el azar nos diga qué puede pasar. Y en este caso, Gabriel, en estas empresas que no tienen implementada esta política de análisis o de analítica de datos en recursos humanos, estamos hablando del entorno de recursos humanos, ¿qué crees o qué desafíos crees que puede haber, ¿no? A la hora, sobre todo, pues esto, de tener estas previsiones, de poder planificar, de poder decidir, ¿qué barreras crees que puede haber? Yo creo que hay muchas personas que piensan que quizás las mayores barreras son técnicas. Por ejemplo, no saber utilizar un software de análisis de datos o la cantidad y calidad de datos de recursos humanos. Para mí, la principal barrera para comenzar a trabajar con datos en recursos humanos está en la forma de pensar.
incorporar naturalmente lo que llamamos data literacy o alfabetización en datos, que es aprender a leer un indicador, a interpretarlo, a tomar una decisión en base a un número que vemos. Es comenzar a darle importancia a los datos que generan nuestras herramientas de recursos humanos. Y en un segundo nivel, sí, para llegar a un analytics más avanzado, quizás tengamos una barrera más técnica de conocimiento o de softwares. Pero ese es un segundo desafío, ¿no? Para el inicio creo que lo puede hacer cualquier tipo de organización y no necesitamos más que los datos que tenemos a disposición, quizás un poco de trabajo en Excel, y es entrenar esa forma de pensar y mejorar nuestra alfabetización en datos, me parece. Vale, perfecto. Y Marga, ¿tú cómo ves el hecho de poder implementar toda esta cultura de datos en una empresa que nunca ha utilizado datos? ¿Qué rol debe asumir ahí la persona que está en el departamento de recursos humanos o las personas que están liderando todo este proyecto? Bueno, tiene que asumir muchos roles diferentes. El primero, como bien ha dicho Gabriel, y muy importante, el de promover esa alfabetización de los datos, ¿no? Y aquí pues puede jugar un papel muy crucial la parte de formación, es decir, ser capaz de capacitar a todo el mundo, ser capaz de implementar las herramientas adecuadas y conseguir herramientas que sean amigables, ¿no? Que faciliten esa gestión del cambio. Pero yo creo que hay un papel más importante todavía, que es el de gestionar el cambio cultural, porque todo lo que tiene que ver con los datos tiene que ir acompañado de facilitar la transparencia. Es decir, cuando nos tomamos o tenemos opiniones basadas en hechos subjetivos, ¿vale? Trasladarlo o cambiarlo a objetivizar todo, a demostrar todo con datos, con números, con pruebas, con rigurosidad, hay que cambiar el mindset también y tenemos que ser capaces de no querer ocultar lo que está mal debajo de la alfombra. ¿Vale? No sé si lo he explicado con suficiente claridad. ¿Hay ¿no? tendencia? ¿Crees que hay tendencia a hacer esto? Creo que estamos en una época de cambio, pero creo que todavía hay empresas muy tradicionales en este sentido, ¿no? Y que no quieren ver lo que está mal. Y los datos al final tienen muchísimas cosas buenas, pero ponen en evidencia cosas que no queremos ver. Y esas cosas también salen a la luz. Entonces, creo que los profesionales de recursos humanos tenemos que ser capaces de gestionar también esos, no sé si llamarlo egos o dolores, ¿vale? Pero son parte también del acompañamiento que tenemos que realizar. No es tan fácil como nos pensamos, ¿vale? No solo por demostrar, por poner pruebas para lo que queremos hacer, sino también gestionar cosas que no queremos ver. Quitar la venda a los ojos a la gente, incluso a nosotros mismos. O sea, también cuando sacamos los datos a la luz nos ponemos en evidencia a nosotros mismos y a veces tampoco queremos. Claro. Yo creo, yo lo cuento desde la propia experiencia. Hace 20 años era mucho más fácil demostrar el trabajo porque yo trabajo mis 8 horas y parece que esté a tope. Pero es que ahora hay unos indicadores muy claros de productividad. Entonces ahora no se trata de estar 8 horas sentado en la silla. Entonces todo esto también hay que hacer un cambio cultural importante. Me parece súper interesante esto que contáis porque creo que la base está ahí. La base está en ese cambio de mindset cultural que hay en la compañía. Porque imaginaros una empresa en la que no se mide, no hay esos indicadores en ninguno de los departamentos y de repente llega Recursos Humanos y dice, oye, que yo quiero medir todo esto, ¿no? Esto va a ser muy complicado porque no es que Recursos Humanos mida o no mida, sino es que nadie mide, ¿no? Entonces, ya no solamente es implementar un sistema para poder medir y tener esos KPIs o poder tener esas métricas, sino reeducar a todo el mundo de la compañía, de cualquier área, en qué beneficio puede aportar tener todo esto, ¿no? Os lanzo una pregunta que a lo mejor es complicada, pero que creo que puede ayudar mucho a la gente que está escuchando. Estamos en este tipo de empresa. Imaginaros una empresa que parte de cero con un tema de analíticas, no utiliza nada de analítica y bueno, ¿y qué pasos seguiríais para arrancar todo esto? Contando, y voy a poner un escenario amigable, contando que, oye, pues tenemos todo el apoyo del resto de la compañía, tenemos que arrancar, todo está validado y tenemos un entorno sencillo y fácil, ¿no? ¿Qué pasos habría que seguir? Es una buena pregunta porque uno, de entre todas las opciones que tiene y cuando ve el camino que quiere seguir y a dónde quiere llegar, quizás puede sobrepasar, ¿no? la estrategia de empezar a implementarlo, pero creo que es importante ir haciendo pasos pequeños
ir cambiando este mindset y empezar a, por ejemplo, tomar acción y planificar en base a lo que tengamos a mano. No necesitamos ir a lo que vemos en LinkedIn o leemos en notas de modelos predictivos y cosas súper avanzadas, porque en un inicio es entrenar ese mindset, es empezar a medir lo que tenemos a mano, lo que podemos. Si hay presupuesto, será invertir quizás en algún tipo de herramienta que nos permita recolectar más datos y tener más información sobre cómo ir trabajando. Pero creo que esos primeros pasos son planificar en base a los indicadores que tengamos a mano, ir midiendo, ir viendo cómo esos proyectos nuevos van impactando en el negocio. Y son pequeños los quick wins, ¿no? Una vez que vemos que algo funcionó, vamos a querer más de esa forma, vamos a querer trabajar más con datos, tener más datos que nos ayuden. Es un proceso, me parece. Marga, ¿qué piensas? No, estoy de acuerdo, pero yo creo que cuando queremos hacer un cambio en una organización hacia una cultura de datos, yo lo definiría como un proyecto, ¿no? Primero intentaría decir, venga, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? ¿No? Y haría fases, ¿no? Y ahí iría, quizá comenzando con las fases de lo más alcanzable. Al final, cuando no tienes una cultura de datos, seguramente ni siquiera tienes el acceso a muchos de los datos, ¿no? Entonces, partiría por fasear e ir marcando pequeños logros, que yo creo que es un poco a lo que se refería Gabriel, ir marcando pequeños logros que la gente también los vaya alcanzando y vaya generando un cambio progresivo. Luego, lo has dicho tú, Patricia, importantísimo, la adhesión de la dirección. ¿Vale? O sea, esto no es algo que deba salir solo de recursos humanos, eso es un cambio organizacional. Esto tiene que estar abanderado por la dirección. La siguiente parte sería capacitar a los profesionales involucrados y no solo capacitarlos, sino adherirlos al plan. Es decir, no me vale enseñar a mi equipo a trabajar con los datos, sino conseguir que quieran hacerlo. Y va más allá. ¿Cómo consigo que quieran hacerlo? Pues a lo mejor podemos marcar objetivos y premios asociados a esos objetivos, ¿vale? Que les haga ganar, que les haga querer conseguir esos pequeños logros. Y por último, acompañarnos de la tecnología, ¿vale? O sea, no podemos querer hacer una política de datos con papel y boli, o solo con Excel. O sea, hay muchas herramientas y no estamos hablando de grandes inversiones, hay muchas herramientas con muy pequeñas inversiones que nos pueden permitir muy grandes avances, ¿vale? Que a veces pensamos en los datos y pensamos que nos va a costar esto cientos de miles de euros. Pues no, hay cosas muy simples que facilita mucho la vida y no todo pasa pues por eso, por estar sumando con la calculadora 2 más 2, 4 y haciendo, o sea, lo que no puede ser es que orientarnos al dato nos implique tener que sobredimensionar los equipos, al revés, los datos nos facilitan y nos agilizan las decisiones, no tienen que ser, tengo que meter a 2 personas para estar machacando números en una hoja de Excel. Sí, hay algo que también me gustaría sumar que va un poco alineado con lo que Marga decía, y a la hora de empezar a entrenar y a trabajar de esta forma, siempre y más en recursos humanos vamos a tener promotores y detractores de esta forma de trabajo. Hay gente que no quiere, no le gusta o no es tan amigo de los números y hay otros que sí, y en eso están encontrar esos sponsors que nos van a ayudar a impulsar este proyecto, esta implementación de herramientas, de formas de trabajo, y trabajar en conjunto para tratar de distribuir esta idea a través del equipo y de la organización. Muy bien. Yo os iba a preguntar si había vida más allá del Excel, porque a veces llegamos a las empresas y te dicen, sí, ponte a medir y ya si eso me lo dices, pero ¿qué herramientas tengo disponibles? Y tienes un Excel y a lo mejor con mucha suerte puedes entrar en un Looker Studio o un Power BI, pero claro, la gente tampoco está formada en esto, entonces es muy complejo, ¿no? Realmente, ¿qué datos básicos creéis que serían esos para ir haciendo esos pequeños pasitos e ir arrancando con esas mediciones en el Departamento de Recursos Humanos? ¿Cuáles creéis que son los básicos? ¿Qué métricas básicas habría que empezar a analizar? Por lo menos para ver el valor que tiene y que la gente empiece a ser esa abanderada y defensora de la analítica, ¿no? Sí, si ¿Arrancas quieres. tú, Gabriel? Sí, claro. Estaba intentando. Creo que hay dos
dos cosas que tenemos que mirar. Por un lado, lo que tenemos disponible, obviamente, porque de alguna forma tenemos que comenzar. Y sí hay métricas básicas que tenemos que saber sí o sí. Tenemos que saber cuántos somos, tenemos que saber cuántos queremos ser, cuántas personas se van. Empezar como a medir métricas básicas relacionadas a la cantidad de gente que tenemos y cómo progresa la organización. Sí, también creo que cuando empezamos a avanzar en esta creación de métricas, tenemos que mirar nuestras preguntas principales, nuestras dificultades de la organización y tratar de responder esas preguntas, solucionar esos problemas en base a las métricas que vamos a crear. Me ha pasado mucho y pasa en un montón de equipos donde uno quiere crear el mejor dashboard con 100 métricas de cualquier tipo de área y luego lo miramos la persona que lo hizo y dos personas más, y porque al final no responde ninguna pregunta que tiene el negocio, que tiene el equipo de HR. Claro. Entonces, esta es una pregunta, creo que es súper interesante esto que dices, porque realmente cuando arrancamos esta estrategia, ¿está alineada con la propia estrategia de la compañía o estamos haciendo lo que creemos que es más útil para el equipo, ¿no? Esto lo comentamos ahora porque me parece súper interesante. Pregunta para Marga, que hacen en el chat. ¿Qué indicadores utilizáis para la medición de la productividad? Te preguntan. Mira, pues te voy a poner un ejemplo. Yo he pilotado equipos grandes de selección y dentro del área, o sea, es que lo primero que voy a decir es que los datos enganchan, o sea, nunca ves el final. Cuando tienes un dashboard comercial y con 100 datos quieres meter 105, ¿vale? Pero bueno, hay indicadores súper sencillos. Por ejemplo, en selección, por ejemplo, el time to hire, o sea, cuánto tiempo tardas desde que abres una vacante hasta que la contratas, el número de reclutamientos diario, semanal, mensual de cualquiera de tus equipos. Además, en uno de los equipos que pilotaba, que era del sector tecnológico, éramos capaces de medir en función de qué tipo de perfil íbamos a buscar, pues teníamos diferenciales, pues que a lo mejor pues en algunos perfiles sabíamos que el tiempo era 1.5 porque era más difícil que un perfil normal, ¿no? Pero bueno, la productividad básicamente eso, y eso nos permitía definir el funnel, ¿no? Si yo voy a tener que buscar pues un perfil tecnológico X, pues sé que voy a tener que llamar a tantos, o sea, al final lo que me permitía es eso, saber cuántos tengo que llamar, cuánto voy a tener que entrevistar, cuánto para conseguir el candidato ideal, cuánto tiempo voy a tardar, cuánto tiempo va a tardar cada uno de mis reclutadores en función de su seniority, ¿vale? Es decir, pues un reclutador nuevo me tarda a lo mejor 3 semanas, en lo que un reclutador senior tarda 1 semana y media. Entonces, en función del tiempo que tenía para cubrir esa vacante, se lo podía asignar a un senior o a un junior. Pero indicadores básicos en selección, básicamente, diría que los principales, pues eso, el tiempo para una selección y el número de recruitments que puede hacer una persona del equipo, y eso me permitía capacitar o dimensionar el equipo en función del volumen. Pero bueno, digo, la pregunta, hay sí, es que hay infinitos. Yo creo que la productividad puede ir muy relacionada con la propia posición, ¿no? Porque ahora Marga, por ejemplo, se ha centrado mucho en la parte de reclutamiento y de selección, pero a lo mejor otra área es la del engagement, ¿no? Toda esa parte del engagement, de medición del engagement, y ahí tienes 300.000 métricas más diferentes. Entonces, no sé si hemos respondido a tu pregunta, Patricia. Si no, nos lo escribes. Pero te podría decir muchos otros, por ejemplo, como decía Patricia, en términos de engagement, podríamos hablar del turnover, o sea, de ver la rotación, y ahí hay muchos indicadores dentro de la rotación. Infinitas también, posibilidades en función de a qué sector te... Claro, e indirectamente también va relacionado con el proceso de selección de si lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien, o, bueno, mil casuísticas distintas, ¿no? Yo creo que ahí nos podríamos enzarzar en una conversación muy profunda. Le voy a lanzar otra vez la pregunta que estábamos respondiendo antes a Gabriel, ¿no? Si realmente crees que cuando se implementa esta parte de People Analytics en las empresas está alineada con la propia estrategia de la compañía, porque nos podemos encontrar compañías que tampoco tienen definida la estrategia. ¿Cómo lo hacemos aquí? Es un muy buen punto, porque si no tenemos el norte, si no sabemos a dónde queremos ir, es muy difícil planificar hacia algún lado, ¿no? La organización va a tener sus objetivos o no. Nosotros dentro de HR es muy importante que los tengamos, que sepamos hacia dónde queremos ir, y idealmente tienen que estar alineados con la organización para poder
como buscamos siempre impactar en el negocio y ayudar desde el lado de recursos humanos a mejorar esa productividad que queremos medir, a mejorar el tiempo que tardamos en reemplazar a alguien que se fue o en evitar que esa persona se vaya. Quizás nuestros objetivos, nuestra estrategia tiene que estar creada en base a la estrategia de la organización y si no, probablemente tengamos que ser el ejemplo y ser los primeros que implementamos esta cultura y esta forma de trabajo para que luego Volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Esto que dice Gabriel es muy importante, es decir, no tiene sentido que recursos humanos marque unos indicadores que estén totalmente desalineados a la propia estructura o a la propia cultura de la organización. Es decir, si por ejemplo encontramos una cultura que es hipermeritocrática, nuestros indicadores de productividad deben ir asociados pues precisamente a esto, a la productividad y al éxito o el desarrollo de personas basado en indicadores de productividad. Si por el contrario la empresa tiene una cultura de la promoción es en base a la antigüedad, pues no tendrá sentido el que nosotros planifiquemos planes de desarrollo basados en la productividad, sino que tiene que ir asociado a indicadores de antigüedad, progreso, etcétera. Sí, sí, tal cual. Debemos ir, tiene que haber sintonía, recursos humanos no es un ente aislado. Muy bien. Vuelvo un poco a lo que comentabais de la tasa de rotación, ¿no? Que yo creo que es una de las métricas más famosas o las que más se utilizan. ¿Creéis que se puede prever o podemos ver con anticipación una posible salida de alguna persona? ¿Cómo podríamos analizar esto? Yo le llamo, no sé, no hay mucha literatura al respecto de esto. Yo le llamo el mapa te puedes inventar. Exacto, te lo puedes inventar. Yo tengo mi propio mapa de riesgos, es decir, en función de la información que obtengo de las salidas o de las potenciales salidas, porque pueden haber salidas que finalmente no hayan sido salidas, o de las encuestas de satisfacción, es decir, de toda la información que tengo, me permite definir un mapa de las personas que están en riesgo dentro de la organización. ¿En función de qué? De los parámetros que me han llevado a las salidas que ya hemos tenido. Por ejemplo, edad, ¿vale? Yo puedo segmentar qué segmento de la población de la organización es más propenso a salir y extrapolar a qué son los que potencialmente pueden salir en el futuro de la organización. Antigüedad, o sea, pues si yo sé que la gente que se me está yendo tiene entre 1 y 2 años, yo sé que tengo que dirigir más intensidad de las políticas de atracción de talento o hacer más hitos de contacto con el empleado en la antigüedad entre 1 y 2 años para aprovechar y fomentar el compromiso en esas franjas. O, por ejemplo, si sé que algo claro, normalmente hay más rotación en los hombres que en las mujeres. Esto sí que está en los manuales. Entonces, Es curioso. Habría que analizar de dónde viene este dato. Es curioso, pero bueno, es así. Yo en el sector tecnológico suele haber más rotación de los hombres. Pues bueno, pues ver también qué tipo de políticas aplicar para esto. O sea, que hay muchos indicadores. En función de esto, yo soy capaz de acotar, yo en este mapa de riesgos pongo el 10% de población de la organización que tiene mayor riesgo de irse. Y voy a intentar concentrar, no toda, sino más intensidad de las políticas de retención de talento en este 10% de población con mayor riesgo dentro de mi mapa, ¿vale? Lógicamente, fuera de ese 10% se va a ir gente, pero el 90% de mis salidas tiene que estar dentro de este 10%. Esa creo que es la forma de hacerlo, porque a la hora de anticipar o predecir algo, tenemos dos partes, ¿no? Tenemos lo que ya pasó y lo que está pasando ahora, y lo que pasó en lo que nos da la idea de qué razones hay para que la gente se vaya, y eso lo medimos quizás a través de encuestas de salida, sabiendo cuál fue el motivo, por ejemplo, si es un tema de falta de oportunidades de desarrollo o de entrenamiento o diferentes cosas que nosotros podemos preguntar que nos van a decir por qué la persona se fue, y luego está lo que decía Marga, ¿no? La medición actual de nuestra organización en el presente, y es tratar de conectar esas dos cosas para predecir y saber si lo que nosotros tenemos hoy y lo que piensan nuestros colaboradores es lo mismo que pensaba la gente que se fue. Y hay muchas formas luego de predecir, porque desde People Analytics podemos, por ejemplo, empezar a crear estos algoritmos, ya que me preguntabas al inicio de la inteligencia artificial y demás. Es muy interesante cómo a partir de no pocos datos, pero moderados, podemos definir perfiles de riesgo, y al igual que Marga decía en su mapa, ¿no?
calificar o tener un porcentaje de probabilidad de que una persona, en base a sus respuestas en la encuesta de clima, en sus características demográficas, en su rol, en el tiempo que está en la posición, nos dé un número que nos puede decir si tiene más riesgo o no, y luego nosotros analizar qué acciones tomar para o retener o mejorar nuestras condiciones. Pero al final tenemos que medir por qué la gente se va para saber cómo anticiparnos a que no se vayan más por la misma razón. Totalmente. Nos pregunta Isabel si, a lo que comentabas, Marga, si rotan más hombres que mujeres, básicamente porque el sector tech tiene mayoría de presencia. Entiendo que no, porque cuando medimos de forma equilibrada, con lo cual entiendo que no tiene que ser así. Mirando por segmento, sí. No, para nada. O sea, teniendo esto ya en cuenta, Isabel, rotan más generalmente los hombres. Sí. Muy bien. Una cosa que planteamos y de la que no se suele hablar es que tenemos como una visión cuando hablamos de People Analytics del dato, pero en este tipo de webinars no se suele hablar de qué tipo de preguntas se suelen hacer para llegar al fondo de las cosas que no están funcionando, para poder analizar realmente qué es lo que nos está llevando o qué está llevando a esas personas a dejar una compañía o a lo mejor a estar en ese mapa de riesgo, ¿no? Que me encanta el concepto, te lo voy a robar, que lo sepas. en esta zona de riesgo, yo le llamaba zona de riesgo, pero mapa me gusta. ¿Qué tipo de preguntas se os ocurren, por ejemplo, que podamos tener dentro de, o bien estos sistemas que trabajamos, o bien este Excel, o bien cualquier tipo de sistema con el que podamos analizar datos? ¿Qué tipo, por dar ideas a la gente que está escuchando, qué tipo de preguntas creéis que son las más importantes, por lo menos las más básicas a hacer para detectar problemas dentro de la compañía? ¿Qué se os ocurre? Que hay muchas, hay infinitas, pero... Sí. Y también deben ir alineadas con la cultura, entiendo, pero ¿qué preguntaríais de entrada para tener datos muy básicos? Hay preguntas generales dentro de una encuesta de engagement o de satisfacción que nos pueden empezar a dar ese mapa de la situación de la empresa. Por ejemplo, la típica pregunta de la recomendación, de si recomendaría obviamente a sus amigos o familiares a trabajar en la empresa. ¿Qué tan probable es que recomienden a los productos o servicios de la empresa también para ver esa relación con el negocio? Preguntas relacionadas a retención, alguna a cuánto tiempo la persona estima quedarse también está muy relacionado, obviamente, porque lo que recibimos probablemente sea realidad, y también a la satisfacción general, una pregunta relacionada a la satisfacción general. Luego habrá en un segundo nivel que también están relacionadas con el turnover, preguntas sobre desarrollo de carrera, la posibilidad de crecimiento, carga de trabajo y la relación o la forma de trabajo del manager y equipos directivos. Creo que con preguntas así uno se puede hacer una visión general y lo último de este tema es que tratar de medirlo frecuentemente y de forma continua. Puede ser de forma pequeña, alguna pregunta de vez en cuando, más medir un pulso, pero tenemos que hacerlo de forma continua para no perdernos las dinámicas de la organización, que pueden cambiar muy rápido. ¿Cada cuánto recomendáis que se lance una batería de preguntas, por ejemplo? Porque la gente a veces no responde, ¿no? Exacto. Uno puede tener un esquema de muestreo y no siempre enviarle... Anteriormente uno decía, bueno, una encuesta de clima una vez al año a toda la organización. Luego quizás se puede achicar y empezar trimestralmente. Y al final, si lo hacemos de forma continua, hay formas de enviar a pequeñas porciones de la organización una pregunta por semana, 2 preguntas por cada 2 semanas, y ahí ir midiendo y con la tecnología luego juntar todo y tener ese pulso. Muy bien. Hay una pregunta en el chat. Contesta. Bueno, luego miramos la pregunta. Voy a contestar un poco a las dos en una porque de las dos cosas quería acuñar algo. En la primera, la de qué preguntarías, yo creo que aquí también tenemos que tener muy claro que al final hay cierta rotación natural, ¿vale? Es decir, estamos en una época y yo misma he cambiado de trabajo en la que al final creo que es hasta sano en algún momento de tu vida hacer cambios, que el cambio pues te expone a cosas nuevas, salir de la zona de confort, aprender cosas nuevas, incluso hay una tasa nada despreciable de retornos. O sea, yo al final lo que intento es cuando alguien se va de la organización, ver si en un futuro puede volver y puede volver con más conocimientos, con más habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, al final, yo lo que me tengo que quedar cuando alguien se va es
si yo tendría que haber hecho algo diferente durante la experiencia de ese empleado para evitar esa salida. Si pese a que las cosas hubieran sido diferentes, esa persona de forma natural tenía que haber salido igual, pues por ejemplo, porque en su mente, en algún momento de su vida, había una experiencia internacional y se va a ir a Dubái a trabajar. O sea, yo contra esto no puedo, yo no tengo sede en Claro, Dubái. no tiene nada que ver, no tiene nada que ver cuando Exacto. alguien sale porque ha habido un problema o cuando es algo natural y realmente le das la enhorabuena, ¿no? Porque el proyecto es muy chulo. Entonces, al final la pregunta con la que yo me quedo es, si yo hubiera hecho algo diferente, ¿hubiera cambiado tu decisión? Y me dicen, no, mi experiencia de empleado fue buena. O sea, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero si en general mi experiencia fue buena, o sea, vamos a pensar que no todo lo que analizamos con los datos es para culpabilizarnos, ¿vale? Y yo Hay que una pregunta quitarse que esto. hago... Es muy importante esto que acabas de decir, porque parece que utilizamos los datos para penalizar siempre y realmente hay que cambiar esa percepción porque en el porcentaje más elevado lo que hacemos es utilizarlo para mejorar las cosas, ¿no? Tal cual, los datos son para mejorar, no para culpar. O sea, esa es la clave. Y luego lo de cada cuánto preguntar, esto también, las preguntas generan expectativas, ¿vale? Entonces, tenemos que preguntar si vamos a cambiar. Si no vamos a Importante cambiar, esto. mejor preguntemos poco, ¿vale? Porque hay organizaciones que sí que no, lanza un clima, lanza no sé qué, y ahora preguntemos en una encuesta. Sí, pero es que las 3 últimas encuestas me han dicho que quieren trabajo en remoto. O sea, si vuelvo a preguntar, me van a mandar a mi casa a hacer trabajo remoto. Tal cual. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que cuando preguntamos, movemos cosas. Y si movemos cosas es para actuar. Entonces, no por tener más información, las respuestas van a cambiar. No esperemos que de una encuesta a otra cambie, pues si en la primera encuesta la gente estaba mal, no esperemos que sin hacer nada, en la siguiente encuesta la gente esté bien. O sea, yo tengo que tomar una información, actuar en consecuencia de esa información y una vez he actuado, con otra encuesta podré medir si mi actuación ha tenido impacto o no. Pero si no voy a hacer nada, mejor no pregunto, porque voy a quedar peor. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta en el chat que nos pregunta Jacobo, si a la hora de preparar el modelo de estudio es lo mismo hacerlo para una empresa pequeña que para una empresa grande. ¿Cómo lo veis esto? Yo creo que el método es el mismo. El método es el mismo. Lo que cambia es el scope y el alcance de los datos. Pensemos también que un gran problema de los datos es la privacidad, ¿vale? No, o sea, también tenemos que como organización prepararnos para la recogida y el almacenamiento de los datos. Esto no es baladí. O sea, tenemos que tener toda la parte de data protection preparada, si tenemos un DPO interno y si no, pues externamente apoyarnos. Esto no es, empiezo a preguntar información y tiene cierta sensibilidad. Entonces, al final el método es el mismo, lo que cambia es, yo, desde mi punto de vista, o sea, ojo, mi organización somos 500 personas, desde mi punto de vista, al final el método lo he mantenido y he trabajado en una multinacional de 60.000 personas en el mundo y 4.000 en España, ahora trabajo en una empresa más pequeña y al final el método, los pasos a seguir son similares. Sí, puedo sumar, el método es el mismo, la forma de pensarlo también, obviamente cuando la organización es un poco más grande, estadísticamente tenemos mayores facilidades para hacer estos cálculos, para quizás entrar más en detalles sin perder el anonimato y la confidencialidad de los datos, pero al final la forma de hacerlo es la misma, exactamente. Muy bien. Bueno, Isabel acaba de lanzar al chat la pregunta del millón, ¿eh? Yo no estoy siguiendo la batería de preguntas porque está siendo súper interesante. Isabel pregunta, ¿cómo lograr que los colaboradores empaticen con el mensaje de impacto que queremos transmitir desde Recursos Humanos? Porque la mayoría de veces no nos leen, no nos escuchan y pasan olímpicamente de los comunicados que hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo conseguís esto? Nos estás poniendo a prueba la improvisación, pero no pasa nada. Isabel, la clave para que el mensaje cale es que sean parte de la decisión. Es decir, es súper sano ser transparente con los equipos, con los profesionales de las organizaciones, poner sobre la mesa los datos y dejarles que sean parte de la decisión, que sean parte de las acciones. O sea, al final Recursos Humanos no tiene la varita mágica y sabe todo lo que quiere la gente o qué ha querido decir, porque ojo, cuando tomamos encuestas de clima o de fidelización, o sea, cuando recogemos datos de encuesta, una cosa es cómo nosotros percibimos la información y otra cosa es lo que el empleado o la empleada quería decir. Entonces, creo que es muy sano para que el mensaje impacte, es que formen parte de la creación del mensaje.
A lo mejor, pues si es una organización grande, a lo mejor hacer pequeños grupos de trabajo. Y es más, os diré que las acciones tienen mucho más impacto cuando no se dice la empresa ha decidido, sino vosotros, compañeros y compañeras, habéis decidido que la acción a tomar porque estamos descontentos con esto sea esta. Entonces yo creo que esa es la mejor, desde mi punto de vista, la mejor forma para que un mensaje cale es que sean partícipes. Y lo que decía Marga recién de la transparencia y de tomar acción con lo que nos dicen, lo mínimo que esperan los colaboradores cuando responden nuestras preguntas es que escuchemos esa opinión y que hagamos algo con ella. Si no, a la segunda pregunta que hacemos, nadie va a querer responderla. Entonces, Exacto. esa comunicación frecuente, el mostrar los resultados, el explicar qué acciones tomamos en base a eso que nos dicen y luego mostrar cómo impactó esa acción, es lo que va a mantener ese compromiso y ese engagement con nuestro proceso de transformación. Totalmente. Bueno, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, ¿eh? Os voy a lanzar una última, pero yo creo que Gabriel se va a animar a más webinars de estos. Cuando quieran. Voy a lanzar una última pregunta. ¿Qué tasa de... Esta es delicada, ¿eh? Pero a ver si os queréis mojar un poquito. ¿Qué tasa de engagement creéis que es la adecuada o la óptima para una compañía? ¿Qué porcentaje de engagement? Vamos a poner del 1 al 10, venga. Vamos a poner una puntuación. Es una pregunta también es trampa, que, es trampa. Es trampa porque depende de la forma que lo calculemos, ¿no? Pero ¿dónde veríais ese nivel óptimo? Y también el momento que se encuentra la organización. Hay veces donde sabemos que la organización está en un proceso de transformación o de cambio que puede hacer que baje el engagement, pero yo creo que del 1 al 10 o del 1 al 10 tendríamos que apuntar siempre a buscar una satisfacción alta, ¿no? Un 7, 8 para estar conformes con lo que nos responden. Pero como experto en datos me cuesta mucho poner un número sin el contexto de cómo estamos calculando. Total. Además se nota mucho, ¿eh? Cuando hay cambios en la compañía o a lo mejor hay una etapa de consolidación o una etapa a lo mejor que ha habido algún despido, se nota muchísimo porque es como una montaña rusa esto, ¿eh? Marga, para ti, ¿cuál sería el número ideal, más o menos? A mí me gustaría que todos los que trabajan en la compañía trabajen en la compañía porque quieren, ¿no? Que nadie se sienta obligado a venir los lunes porque es un desastre, ¿no? Obviando que a todos nos gustaría ser multimillonarios y no tener que trabajar, sí que esperaría que sí que lo ideal en mis mundos de unicornios y vidas felices, me gustaría que todo el mundo, que el 100% estuvieran con la empresa porque quieren, ¿no? Dicho esto, como es la vida ideal no existe, creo que por encima de un 80% estaría bien. Que si yo preguntara, oye, si pudieras elegir, ¿volverías a entrar en la organización? Y me dijeran que sí, me sentiría conforme, no voy a decir feliz, ¿vale? Pero conforme en una tasa por encima del 80%. Muy bien. Bueno, hay preguntas en el chat, no las vamos a poder responder, lo tenemos que dejar aquí. Bueno, ha sido un placer enorme. Yo me pasaría una hora más hablando con vosotros porque me parece un tema súper interesante y además creo que estamos dando muchos tips para la gente que nos ha estado escuchando. Yo creo que a Patricia y a Robert los podemos responder después en otro momento. Lo guardaré por ahí para poder darles una respuesta. Recordar a todo el mundo que si no, de Nailted me matan. Además, Nailted lo adoro por... María os ha dicho que soy una abanderada total y es que además lo utilizamos como medición nosotros y funciona súper bien. Pero básicamente, si queréis ampliar info, recordar a todo el mundo que nos está escuchando, sobre todo a la gente que estáis en Madrid, que hay un Nailted Talks el 25 de abril en Google Campus. Me lo he apuntado porque si no, no me acordaba. Y hay una mesa redonda que habla de data también, toda la parte de People Analytics, con lo cual podéis ampliar info y será muy chulo. Mil gracias, Gabriel. Mil gracias, Marga. He estado a gustísimo, he estado encantada con todo lo que me habéis explicado y lo dicho, nos vemos otro día. Muchas gracias. Encantado de este espacio, muy interesante. Gracias, chicos.